Vamos a comenzar. Está la cuestión técnica. En principio vamos a pedirle a la vicerrectora que nos dé la bienvenida a esta querida casa. Bueno, muchas gracias por la presentación. En nombre de nuestro rector, que lamentablemente hoy no pudo concurrir, les damos la bienvenida a todos los que ya son parte de la casa y a los que vienen por primera vez. Esta es su casa y celebramos estar en una universidad que entendemos es un muy buen espacio de resistencia y de lucha y de, digamos, reflexionar, pensar, actuar y tratar de contrarrestar estas oleadas que nos han trasladado a un mundo que por lo menos para mi generación hubiera resultado impensable. Cosas que hoy se naturalizan, cosas que hoy se dicen con libertad, cosas que se defienden, aberraciones y me parece que es importante que las universidades tengamos espacios donde todos estos temas se debatan, donde tratemos de alguna manera de generar un discurso que permita que nos acerquemos un poco más al país que queremos, al país que nos merecemos, al país que debe ser. Así que celebro que estemos aquí, felicito a al equipo, a todos los participantes, a quienes organizaron, a los docentes, a quienes van a ser sus estudiantes y van a participar en esto. Y espero que tengan un muy buen tiempo de trabajo. La universidad está abierta para todos ustedes, haremos todo lo posible para que todo salga de la mejor manera y que hayamos adelantado un poquito más en tratar de acercarnos a resistir este mundo, como decía yo, que para mi generación ha resultado impensable. Jamás pensé en mi larga vida que iba a llegar a ver las cosas que veo hoy. Y entonces entiendo que es importante, que es fundamental pensar, estar juntos, pelear, discutir, instalar otro discurso, y para eso tenemos a gente que queremos mucho, que es parte de nuestra casa, como Dora, como compañero, como Carla, la directora del departamento, que seguramente harán que esto sea una experiencia rica, inolvidable. Así que muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, siguiendo, le voy a pedir al compañero secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía, Carlos Minucci, que es oriundo, anda por acá, por Lanús, anduvo muchos años. Sí, 53 años en Lanús. Así que bueno, ahora me fui a cerquita del trabajo. Bueno, primero pedirle disculpas por la demora, pero realmente el tránsito en nuestra ciudad es muy intenso. Hoy es una satisfacción encontrar este salón lleno con la posibilidad de que entre todos vayamos conociendo las cosas que van pasando a raíz de todo lo que nos contaba recién la vicerrectora. La historia nuestra era impensado, a mi edad era impensado también que íbamos a encontrarnos con esta situación que es la que estamos atravesando hoy. Y lo peor de todo es que muchos están ocupados en ver cómo ven su ombligo en vez de formar a los compañeros para poder hacer del país no una resistencia, sino un país vivible. Hoy no estamos en un marco de un país vivible. Hoy los sindicatos hasta han perdido lo que teníamos como orgullo, que era un bastión de la defensa, de la lucha contra el coloniaje. Hasta eso se ha perdido en el sindicalismo. ¿Por qué? Porque la televisión, porque los jóvenes, porque todo eso que se va trabajando en estas reuniones vamos discutiéndolo, vamos dándonos cuenta de algunas cosas, pero hay una que no podemos pensar solamente en Argentina
cuando vamos a un mundial y mostramos la bandera de Malvinas. Entonces, dentro de este armado, dentro de esta resistencia, la resistencia nace por la formación. Tenemos que saber por qué resistimos y por qué y hacia dónde vamos cuando resistimos. Y yo creo que con este camino que hemos recorrido, a través de OPEI, a través de todo este trabajo, vamos a ir formando. Tenemos mucha gente que se ha estado formando, más ustedes, más todos los que se van a formar, y no tengan ninguna duda de que OPEI y todos nosotros, cuando tengamos que luchar por recuperar el día 6 en el Congreso las tierras que no se vendan, que son nuestras, estemos todos sabiendo por qué esas tierras nos pertenecen, por qué pedimos la soberanía y por qué OPEI existe, para que todos podamos esclarecer aquello que muchas veces nosotros no tenemos respuesta. Así que muchísimas gracias por el aguante, para que esto salga de lo mejor posible. Gracias a ustedes, gracias a ella, a Dora también, y a trabajar. Muchas gracias, chicos. Bueno, pocas palabras. Primero de agradecimiento a esta casa universitaria que nos ha recibido siempre con los brazos abiertos. Nos consideramos parte de la misma. Es la segunda cohorte que hoy empezamos. Un recuerdo para Enrique Deive, que fue el primero que se puso la misión al hombro, y ahora sigue Carla, que también ha sido una recepción muy agradable. En esta universidad se puede trabajar muy seriamente, así que yo estoy muy agradecido. En cuanto a la diplomatura, estamos, como siempre saben, con políticas internacionales. Después seguimos con economía, después seguimos con defensa y soberanía, y el plato final, en noviembre, van a estar 4 que fueron ministros, es decir, va a estar Roberto Salvareza de Ciencia y Técnica, Mario Porto, que es un amigo de la casa por educación, Daniel Goyán por salud, y Carlos Tamada por trabajo y empleo, porque nosotros creemos en la formación no solo ideológica y política, sino también en comprender la gestión, porque de última la sociedad lo que nos obliga es decir, ¿ustedes qué van a hacer? Si son gobierno, ¿qué van a hacer? Y uno no puede balbucear. No podemos cometer el error de decir, el 10 de diciembre del año que viene vemos cómo hacemos. No, tenemos que ir dando ahora señales del trabajo que, como decía la vicerrectora y como decía Carlitos Minucci, el trabajo que tenemos que hacer en esta formación. Le digo que virtualmente se han anotado, inscrito más de 700 compañeros de toda la provincia. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque no vinieron a escucharme a mí. Y yo tampoco vine a escucharme a mí. La quiero escuchar atentamente a Dora. Volverles a dar la bienvenida. Cuando allá por marzo nos juntamos con Carlos para empezar a diagramar esta diplomatura en formación política, enseguida empezamos a pensar, bueno, cuáles serían las herramientas que nosotros podemos ofrecerles a quienes vengan a hacer esta diplomatura. Y creo que lo fundamental con cada uno de los actores que van a ir pasando a lo largo de las clases, lo que seguramente les queremos transmitir es que les empiecen a aparecer preguntas, muchas preguntas, y quizás también empezar a ensayar respuestas. Esta diplomatura nace en este sentido, en la reflexión, la integración latinoamericana.
Puntualmente nuestro país está atravesando una situación, una coyuntura que yo tampoco imaginaba cuando andaba militando ahí por la universidad que iba a poder suceder. Digo, no sé si me imaginaba el escenario que hoy tenemos. Hace 3 años atrás, 2 años y medio, sí empezamos a imaginar que algo de esto podía suceder. Y trabajamos un montón, pero no fue suficiente. Entonces, me parece que como universidad, como lugar en donde se forman distintos profesionales, poder acercar una diplomatura superior universitaria, tener tantos interesados e interesadas en poder pensar, replantearnos cuál es nuestro lugar, nuestro rol y cómo desde cada uno de nuestros lugares y desde cada uno de nuestros roles nosotros podemos hacer algo. Si no, pareciera que siempre las soluciones tendrían que venir desde otro lugar, de arriba hacia abajo. Y en realidad la historia lo que nos demuestra que la agenda está en las bases, no está en la cúpula. Entonces me parece que empezar a pensar esto, pensar una diplomatura con una formación, con el rigor que la diplomatura tiene en el sentido de pensar los temas, revisar, trabajar sobre esto, una articulación entre un observatorio y una universidad, una articulación importante que se forjó con un convenio hace ya 2 años atrás, que empezó Enrique Deive a trabajar en esto, a trabajarlo adentro, al interior de nuestra universidad. La universidad está al servicio de eso, la universidad está al servicio de nuestra comunidad. Y esto no es algo que se escribe en el estatuto, es lo que tenemos que todos los días, los que trabajamos en la universidad y que tenemos algún rol en ella, lo tenemos que garantizar. Nosotros tenemos que garantizar que el trabajo nuestro es para la comunidad, no es para nosotros, no es para nuestro propio ombligo. La idea de esa universidad como Torre de Marfil ya hace años, y sobre todo en nuestra universidad es una idea que nunca se nos pasó por la mente. Digamos, los que trabajamos acá, los que hacemos docencia, gestión, los docentes, los no docentes, todos trabajamos para pensar en el otro, en esa comunidad. Así que bueno, a mí me toca el privilegio, voy a decir, de presentar a Dora Barranco. O sea, la conocemos, la queremos, para mí es un privilegio estar aquí, es uno de los tantos privilegios que me dio la universidad, la UNLA, que es mi casa, hace muchos años que trabajo aquí, y también creo que es el privilegio de saberme que yo hace unos cuantos años, cuando todavía no me pensaba en la universidad, mis viejos no eran universitarios, pero siempre me apoyaron. Y en casa capaz, ¿viste? No estaba difícil el mango. Y sin embargo, algo que me apoyaron siempre mis viejos es que estudie, que vaya a la universidad. Y hoy quizás es también el mensaje que dejamos. Bueno, este lugar se puede, es para todos, no es para venir a hacer preguntas difíciles ni para generar conocimiento súper abstracto, sino para democratizar el conocimiento, para hacerlo accesible y para que cada vez más hombres y mujeres se acerquen a la universidad, estén con nosotros y también nos marquen el camino de por dónde tenemos que ir. Así que bueno, vuelvo a agradecer, no quiero dejar de agradecer a todo el equipo no docente de la Dirección de Vinculación, los chicos de técnica que están ahí codo a codo todo el tiempo. Así que nada, dejarlos con Dora, no hay más que yo pueda hacer. Bueno, muchísimas gracias, ya comenzaron los temblores. Muchas gracias Opeir, que fue genéticamente responsable de todo este desarrollo que se convirtió en esta diplomatura, cuyo nombre es muy largo, pero es toda una aventura de conceptos y de políticas. Y gracias Carlos, por supuesto, gracias Carla por esta síntesis tan conmovedora para mí, y gracias Carlitos López, quien me une efectivamente un pasado y un presente y un futuro. Vamos al futuro. Primera cuestión, quiero decirles que voy a tratar de hablar 40 minutos. Cuando vea los primeros bostezos, yo sé que tengo que terminar. Así que
no se preocupen, tengo una fina, eso sí, tengo un fino sentido de la orientación. En primer lugar, les quiero decir que las extremas derechas, ese corrosivo que se opone, sobre todo a las fuerzas sociales de abajo, no son nuevas. Siempre han existido, siempre ha sido. El término derecha e izquierda es una invención de la famosa Asamblea Francesa, en donde la gente progresista de la Asamblea Francesa, de la Revolución Francesa, se sentaba a gauche, a la izquierda. Y de ahí vino. Y la gente regresiva, la gente que tironeaba para los valores aristocráticos, para que no aumentara, para que no se propagandizara suficientemente el derecho, se decían derechos individuales. Pero había una masa muy importante que ya pensaba de manera colectiva, sin que pudiéramos decir hubiera cualquier circunstancia todavía parecida a lo que podría ser el llamado socialismo, ¿no? Hay muchos trabajos que informan de una suerte de transformación de ideas básicas que tenían que ver con lo popular, que tenían que ver con los sujetos asediados, con los sujetos sometidos, con los sujetos humillados. Pero es difícil decir que eso pudiera volcarse en un sintagma parecido al socialismo. El socialismo se inventó como sintagma a mediados del siglo XIX, un poquito antes, como socialismo utópico, pero esto es posrevolucionario. La verdad es que esa derecha que constituye a los elementos reaccionarios, antipopulares, antimasificación de los derechos individuales, en todo caso, siempre ha existido. De suerte que el siglo XX ha sido de una insolencia enorme en materia del advenimiento de una tragedia que fue el nazifascismo, ¿no? Y que efectivamente hay un reverbero en este ciclo, hay un reverbero de eso, ¿no? Entonces, llamamos a las nuevas derechas de manera sintomática todavía, porque escarbamos mucho acerca de cómo denominar estas extremas derechas. Y la verdad que nos falta lenguaje para decir cómo son estas extremas derechas. Es decir, que ahora voy a tratar de apreciar por qué han revenido así. En general tenemos una locución que significa mucho: fascismo, neofascismo, fascismo. Y ustedes saben que eso a veces es complicado, porque el peronismo, de manera absolutamente equivocada, se llamó, algunas dolorosas circunstancias lo llamaban fascismo en su momento, ¿no? Era la similitud que encontraban sobre todo con el Duce, con Mussolini, no tenía nada que ver, nada que ver. El Duce venía del socialismo, eso es así. Pero permítanme entonces aterrizar más cerca y decirle que el panorama de la posguerra fue un panorama en que el liberalismo inventó una fórmula. El liberalismo inventó la fórmula del estado de bienestar. Todo estaba hecho pedazos después de terminar la guerra, ¿no? Después de terminar la guerra, entonces, se inventó una posición que tenía que ver con, inclusive, ciertas expectativas morigerantes para lo que era el tono ya creciente de la llamada Guerra Fría. Los aliados, ustedes saben, se conectaron después de la guerra. Estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y estaban los que habían sido ocasionalmente aliados contra el nazifascismo. Dígase de paso, el nazismo terminó gracias a los millones y millones y millones de soldadas y soldados que sobre todo rindió la Unión Soviética. Pues si no, no hubiéramos podido vencer. De hecho, un historiador inglés, socialista él, pero con muy poca simpatía por Stalin, faltaba más, muy poca simpatía, en una historia preciosa, que si algunos tienen ganas de leer, se llama es una historia del socialismo en realidad, tiene como 7 volúmenes, y es muy maravillosa, es un señor socialdemócrata, Kohl. Y en un momento determinado, cuando quiere describir la tragedia, el horror de lo que podría haber sido el nazismo, dice él, siendo anti-Stalin, anti-Unión Soviética, en todo caso, a la manera staliniana, dice algo
que más o menos voy a transcribir, que es algo así. Menos mal que con toda la antipatía que le teníamos a la Unión Soviética, fue capaz de donarnos el extraordinario mérito de ser la columna que impidió el triunfo del nazismo. Es así. Entonces, yo voy a tratar de resolver en muy poca síntesis lo que yo creo, conjeturo que fue lo que le dio una aventura renaciente a estas extremas derechas, que, digo de manera muy económica, llamamos formas fascistas, porque lo son formas autoritarias, son formas degradantes, son formas regresivas de derechos, son conformadas inclusive muy escuálidamente, de manera escuálida, porque además devienen en circunstancias anticientíficas. Esta es la novedad de esta temporada de las extremas derechas. Yo creo que ocurrieron las siguientes cuestiones. Primero, el mundo cambió, el capitalismo cambió notablemente en 50 años, pero notablemente, así no nos dimos mucha cuenta, pero hoy está en un registro obvio. Pasó a ser de un capitalismo de producción a un capitalismo de pura especulación. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir transformaciones en la estructura socioeconómica. En este país, en nuestro país, nosotros hemos perdido, nosotres, hemos perdido alrededor de, no tiene nada que ver con el horror del desempleo actual, me refiero a lo que podemos decir. En 30 y pico de años, en los últimos sobre todo, desapareció más de 1.200.000 trabajadores de la fuerza de trabajo argentina que gravitaban en el sector 2 de la economía. A ver si nos entendemos. Nos faltan obreras y obreros de la manufactura, de la industria, etcétera, etcétera. Se siente, ¿no? Porque eso se siente. Yo les voy a decir, nosotros hicimos, obviamente, esa transformación, no es responsabilidad nuestra, obviamente es de la fuerza brutal que ha tenido el capitalismo concentrado en la esfera especulativa. Algo que Marx, me imagino, lo imaginó, porque el capital financiero, pero una podría decir, estamos en una nueva fase del capitalismo, ¿no? El capitalismo imperialista, aquel que efectivamente inventó las guerras, ¿no? El sometimiento de otros países, etcétera, etcétera. Y esta fase todavía no se sabe, no encuentro bien cómo la llaman la querida membresía de la economía. No soy economista, ni lo quiero ser, aviso por las dudas, no. Estoy en trámite de adquirir una profesión en la que efectivamente me falta muchísimo saber. Pero a ojo de buena cubera digo, es evidente que ese capitalismo fue muy estremecedor. En Francia, por ejemplo. En Francia, el 40% de la PEA, de la población económicamente activa, que es la que se cuenta, quiénes son los que están trabajando y quiénes están buscando trabajo, según lo que hemos convenido que se puede medir. Era el 40%. Y hoy Francia tiene solo 20% destinado al sector 2 de la economía. Lo que sugiero es que esto tiene que ver con un cambio importante en la sensibilidad política. Tenemos clases trabajadoras, pero no tenemos aquel combustible antiguo que cuando yo era joven, alguna vez lo fui, e íbamos a transformar radicalmente el mundo, para eso estábamos. Efectivamente, solíamos a veces estremecernos por las dificultades tan grandes para cambiar el mundo que de todas maneras soñábamos que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Cómo era que no lo habían hecho otros antes? Cambiar el mundo como queríamos. Y en nuestras ensoñaciones bellas decíamos, bueno, podemos fracasar, pero está la gloriosa clase obrera. ¿Está claro? Era una apuesta, la gloriosa clase obrera. Obviamente, aquella gloriosa clase obrera subsiste, pero lo que quiero decir es que tiene una dinámica que es muy conmovedora en sus transformaciones. Hay clases trabajadoras, pero muy diversas. El sector 3 de la economía, sobre todo, es el que ocupa a las mujeres. Todas las mujeres estamos en el sector 3 de la economía. Más del casi 70% de la fuerza de trabajo argentina
femenina está en el tercer T de la economía. Todo lo que tiene que ver con servicios personales, educación, salud pública, todo lo que tiene que ver, todo eso evidentemente tiene, todo lo que tiene que ver con los aspectos inclusive de diseño, los aspectos metafóricos de la producción, por así decirlo, ¿no? Todo eso es el sector 3. Ha disminuido muchísimo el sector 1 de la economía, que es la agricultura, la minería, extractiva y demás, salvo lo que ha crecido es la explotación brutal extractivista que es tan concentrativa. América Latina cambió enormemente en estos 40 años, más allá de todos los esfuerzos de gobiernos populares y demás. Digo, esos cambios tienen que ver con el modelaje general del sistema capitalista. La región latinoamericana se convirtió en la región más desigual del planeta. ¿Sabían? En este momento América Latina es mucho más desigual que África. Ustedes miran, ¿cómo? ¿En África? Ah, sí, en África la pobreza está socialmente distribuida. En América Latina la pobreza es la mayoría, ¿sabes? Con un grupo del 15-20% de la población que es dueña del 85% de la riqueza. A esto le llamamos concentración digamos, regional de la desigualdad socioeconómica. Y eso tiene mucho que ver con ¿qué? Con la extraordinaria manifestación que tiene el capital concentrativo, que es generalmente un capital especulativo. Es tan absurda la cuestión desde el punto de vista del modelaje de la condición humana, de la posibilidad de sobrevivir en un mundo que además tiene cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, pero ningún cambio tecnológico per se. ¿Está claro? Tiene que haber una concepción económica de ese cambio tecnológico. Les puedo asegurar, la inteligencia artificial no puede resolver el problema del agua con la que tiene que vivir. Yo hoy dije, hay que pedirle a la inteligencia artificial que invente el agua. Lo puede hacer, ¿está claro? Entonces, esta cuestión es para mí impresionante. Cambio socioeconómico, cambio de las posiciones mentales, ideológicas, de las sensibilidades. En este país la sensibilidad antes era muy prístina. ¿Estabas de acuerdo con el pueblo? Ya sabes de qué cosa era. ¿No estabas de acuerdo? Ya sabes qué era. ¿Está claro? Esto era muy marcado. Por supuesto, una hegemonía rotunda de la propuesta peronista que había sido, de alguna manera había sido encapsulada, y no mal, con una nomenclatura que se llama populismo, que algunos se rasgaban las vestiduras. Bueno, Ernesto Laclau, un gran epistemólogo, politólogo, no tuvo ningún problema en hacer no solamente él, sino algunos, algo así como una celebración de la circunstancia populista. Nada de detritos. El populismo tiene que ser tratado como una forma de democracia intensa. Otra cuestión que cambió notablemente, además de los cambios del capitalismo, fueron los cambios políticos del mundo. Esto es, insisto, aunque no nos gustara la Unión Soviética y tuviéramos tantos problemas con los camaradas y demás, sin embargo, existía la Unión Soviética como un sistema de contrapesos. El mundo era bipolar. Estos de acá no iban a animarse a tanto, porque al final no nos gustaba, pero sabíamos que contábamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso estalló así. Estalló inclusive delante de la ciencia política. Yo recuerdo que cuando subió Gorbachov, etcétera, etcétera, y se tornó ígnea, se quemó, se consumó en un incendio de un día para otro, el fin de la Unión Soviética, había en Buenos Aires un gran encuentro, un gran congreso de politólogas. No había una sola ponencia que pudiera dar cuenta de la caída de la Unión Soviética. Es extraordinario. Miren, la academia a veces está en un retardo enorme. ¡Qué retraso! No había un solo papel
que dijera cómo era la crisis de la Unión Soviética. ¿Está claro? Entonces, esa es otra cuestión. El mundo que era bipolar es monopolar, listo, se acabó. Entonces estamos con otra avería más. Ya no tenemos la esperanza de que no van a tirar la bomba atómica porque del otro lado había, por así decirlo, eso encierra muchas, es una metáfora, no tan metáfora, pero encierra muchas otras perspectivas. Por lo tanto, para mí estas son dos condiciones muy, muy claras de lo que debe ser considerado para que haya un revival de las extremas derechas tan poco comedidas como ha ido ocurriendo lentamente. Y me parece, por otra parte, y ahora sí me sitúo en el mapa actual, el planeta está lleno de amenazas de la extrema derecha, además se consagran por el voto. Es cierto, Hitler también entró por el voto popular, así que no es la primera vez que ocurre. Lo que ocurre es que como la gente ha sido llevada a votar contra sí misma, la gente vota contra sí. ¿Se entiende? Impresionante. Eso es lo que una más le llama la atención. Ahora, no es la primera vez que ocurre. Si yo les dijera históricamente, porque hago historia, han ocurrido muchas veces en la historia. Ha ocurrido paradojas del sujeto. Les cuento algo muy rápido. Por ejemplo, Brasil. Saben que Brasil termina la esclavitud a fines del siglo XIX. Junto con Cuba son los dos últimos países donde se termina la esclavitud. Los dos últimos en terminarse. Ahora, ustedes saben que la esclavitud se termina por razones primero económicas. No era posible. El capitalismo no se podía sostener. Un señor empresario le era más fácil contratar la fuerza libre, pagarle un salario, que mantener esclavos. Era carísimo. ¿Está claro? Había que darles de comer, había que de vez en cuando darles algún vestido, de vez en cuando. En fin, entonces sobre todo, ustedes saben que fue Inglaterra quien mejor, no fue la que inventó la esclavitud moderna, La esclavitud moderna la inventó Portugal. Portugal fue el país que primero hizo esclavos en África, ¿sabían? Después, obviamente, Inglaterra se plegó muy bien lo mismo que Holanda y demás. Pero Inglaterra, que es donde el capitalismo va a tener una turbina extraordinaria de fomento, al final, digamos, la primera burguesía esclarecida, que son los dueños de los medios de producción. No era quien quería, sino quien podía. Dueño del medio de producción. Tenés que ser dueño de una fábrica, no de una fabriquita. Eso no es burgués. En Inglaterra, ser burgués es ser dueño de una factoría, en Manchester, de una enorme factoría que podía producir, sobre todo, mucho textil. Tenían que ser consumidos. Para consumir textiles se tiene que acabar la esclavitud. ¿Qué van a consumir textiles? Entonces, el orden racional de costo-beneficio da como resultado hay que terminar con la esclavitud. Por eso Inglaterra se empeñó tantísimo en terminar con la esclavitud. ¿Sabían ustedes? Fue el país que más bill decretó contra la esclavitud. Es más, en 1848 hizo una cuestión extraordinaria, que pocas veces se sabe las cosas que hace la otra madre patria. ¿Qué hizo? Creó un bill por el cual todo barco que transportara esclavas, sería atacado en alta mar como piratería. De hecho, Brasil se salvó por un poquitín. Un barco fue perseguido hasta las costas del estado de Paraná. Y 1850 parece mentira, pero fue el año en que se terminó absolutamente el tráfico. Hay una película tremenda y trágica, que un bergantín inglés persigue a un barco y ¿saben qué hacían? ¿Qué hacían cuando eran tomados en alta mar? ¿Qué hacían con las pobres? Los tiraban al mar. Se termina esa historia, pero en Brasil, por ejemplo, donde lo más importante era el momento en que estoy hablando, coincide con el auge del café y con una
una migración del café de una zona determinada a la zona oeste paulista, que fue la del cafetal. Aunque a ustedes les parezca mentira, en Brasil, quienes eran antiesclavistas eran los que habían perdido los esclavos hacía muchos años. Y seguían siendo tristemente esclavistas los que necesitaban mano de obra libre. ¿Qué contradicción? Porque la cabeza, y la mente y el corazón a veces hacen cosas muy disparatadas. Se junta y vota por quien me va a sonar. ¿Se entienden las contradicciones que tiene nuestra subjetividad a veces, no? Impresionante. Quienes eran antiesclavistas eran los que habían perdido esclavos. En vez de esa burguesía paulista haber sido antiesclavista, no, todavía le gustaba. ¿Por qué? Y porque tener esclavos no me iba tan bien, me daba mucho trabajo, pero qué aire que tengo teniendo esclavos, ¿no? Qué bien que me siento teniendo esclavos. Sobre todo esclavas. Sobre todo esclavas. Bueno, me fui muy lejos, pero vuelvo. Y quiero decirles que estas contradicciones no son nuevas, hay que tener paciencia y tratar de explicarlas, de comprenderlas, porque el por qué es muy difícil. ¿Por qué? Es una pregunta metafísica, nunca se la hagan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El asunto es cómo. ¿Cómo se hizo esto? ¿No? Eso es mucho más fácil, sobre todo de encontrarle un camino interpretativo. Siempre hacemos interpretaciones. La verdad que el revival de las extremas derechas, del neofascismo, a veces la verdad, me parece, en el caso de América Latina, me parece muy sofisticado llamarlo simplemente neoliberalismo. No es así. Yo quiero separar. Las fuerzas neoliberales han comandado varias veces los países, sobre todo en Europa, socialdemócratas, neoliberales, ¿no? Iba y venía. Pero en realidad hay como al llamar, yo digo, es muy artificial llamar neoliberalismo. El neoliberalismo hace un respeto de ciertas convenciones. Pero en este momento no hay ninguna convención, digamos, liberal que se respete. En el fondo no son liberales, son fascistas. Porque hay algo que, digamos, con el cual una también entiende. Los liberales y las fuerzas neoliberales en general han empatizado con la ciencia, les ha gustado la ciencia, el desarrollo científico, han sido iluministas. Resulta que ahora la ciencia se ha tornado también enemiga. Vean a Trump, detesta la ciencia básica. Trump cree que hay nacimiento espontáneo tecnológico, ¿está claro? Que no se necesita la ciencia básica. ¿Saben por qué? Porque la ciencia básica lleva mucho tiempo y no es tan mercantilizable. ¿Saben lo que es la ciencia básica? Descubrir esta relación de este fenómeno con este fenómeno. Y a veces ocurre una cosa extraordinaria y es un salto tecnológico. A veces no está pensada en la ciencia básica. La penicilina fue una feliz casualidad. Les voy a contar otra cosa que fue una enorme casualidad, que está más cerca, inclusive, la penicilina está cerca, digamos lo que. La penicilina fue una salida tratando de encontrar algo o se hace este camino. Pero ese desarrollo requiere desarrollo básico antes. La inteligencia artificial no se puede hacer si no hay desarrollo básico antes. Inclusive cómo se va a conservar el agua, que se requiere física, biofísica, un montón de experiencias científicas que no las paga el mercado. ¿Se entiende? Son lentas. Un laboratorio. Pensemos, por ejemplo, cuando se estudia biología molecular, que está tan de moda, genética y tal. Es un largo paso, va y viene, es ensayo y error. Ese ensayo y error no lo puede pagar el empresariado así nomás, no es mercantilizable, no es una mercancía que va y compro esto, ya, haceme esto mañana. No se puede. El acto tecnológico, obviamente, una vez que coagula, bueno, puede dar, obviamente,
una circunstancia, pero desde, ¿saben lo que significa haber tenido un avión volando regularmente? ¿No? Mucho esfuerzo de ciencia básica antes, ¿saben? Todo lo que hay que medir. Entonces, pero se les ha ocurrido despotricar contra la ciencia básica. Por supuesto, las ciencias sociales y humanas están en el índice total. ¿Para qué servimos? ¿No? Es la pregunta. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, les cuento algo, la torpeza de Trump llega inclusive, se lo estaba contando a Martín cuando veníamos, aunque ustedes no saben lo que ha hecho, ya lo hizo en la primera gestión de Trump, que es otro torpe subletrado, ¿tá? Como nuestro primer magistrado. Es un subletrado, absolutamente. Y la verdad es que Trump inventó algo escabroso. Como no le gustan significaciones alarmantes de conceptos, proletariado, pobres, popular, son conceptos horribles para las concepciones. Entonces, la verdad es que se inventó ya en la primera gestión que él tuvo, algo así como que inhibir, cohibir, por no decir prohibir, esfuerzos que hiciera el Tesoro norteamericano para coadyuvar en la investigación, sobre todo en salud. No darle asistencia, porque es una mentira que en realidad es una mentira que solo en América del Sur, en Latinoamérica haya esfuerzos del Estado por la ciencia, también en Estados Unidos, solo que hay que computarlo de otra manera. La NASA no puede existir sin la plata. Y hay muchísimos desarrollos que se hacen, obviamente, marcadamente son desarrollos que pueden ser privados, pero ¿saben la cantidad de dinero público que hay ahí? ¡Oh, enorme! Entonces, Trump, por ejemplo, ustedes saben que tuvo un entredicho grave con Harvard, nada menos, con el sector privado de las universidades, cosa impresionante. Diatribas que en un sistema neoliberal no se consideran, no puede. ¿No? Le obligó a Harvard que no podía tener admisibilidad de alumnos extranjeros, le sacó los subsidios a Harvard porque estaba empeñado en aspectos que efectivamente eran comprometidos conceptualmente, etcétera, etcétera. Y bueno, fue muy duro esto, y no solamente con Harvard, con otros sistemas privados. En Estados Unidos hay grandes universidades públicas desde ya, y hay una suerte en este momento de estampida horrible, porque hay un índice, hay una imposibilidad de algunos estudios, sobre todo aquellos que conceptualmente marcan ideas progresistas. No les digo la palabra género, no les digo la palabra travesti, todo eso está en el índice total. Se inventó que había 200 vocablos que no podrían estar sugerentemente puestos en los proyectos de investigación. Racismo, por ejemplo, no hable de eso. Sexismo, no hable de eso. Género, patético. Feminismo, peor que nada. Travesti, peorísimo aún. Pero ¿saben qué eliminó? Como dice mi amigo Alberto Korenblick, el gran biólogo molecular de nuestro país, del que me honro en ser amiga, él lo dijo y yo suscribo. Lo dice un biólogo molecular. Lo que más me molesta de todo es que inhibió el término históricamente, aunque a ustedes les parezca mentira, historically, está puesto en el índice. ¿Qué quiere decir esto? Puro retroceso. Puro retroceso. Entonces es imposible decir esa figura es neoliberal. Yo voy a hacer un error, una horrenda cosa, y voy a decir, los voy a sacar de esa circunstancia. Son un poco mejores, por favor, mucho mejores. Además, el liberalismo inventó los derechos individuales. Y una fórmula, yo vuelvo sobre el invento del estado de bienestar social.
que es un invento del liberalismo, para salir del atajo en que se encuentra el horror que ha quedado con la Segunda Guerra, la posibilidad de que el comunismo avance, propongamos algo en el medio. ¿Está claro? A ver, el estado de bienestar no fue un invento ni del comunismo ni del kirchnerismo, por las dudas. ¿No? El peronismo se basó muchísimo en esto porque era un momento extraordinario para avanzar en las circunstancias de las regiones que, bueno, alguna vez se llamaban tercer mundo, las partes más excluidas, pudieron avanzar gracias a políticas populistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ir cerrando, porque quiero las preguntas de ustedes, ahora sí viene que la idea de que estas extremas derechas no son unísonas, son bastante heterogéneas. Se juntan, hacen una enorme conjunción, tienen el delirio de conjuntarse, a veces se juntan en España, ¿no? Vox opera como un gran teatro de recepción. Nuestro presidente va a menudo, ustedes saben que está consagrado como la figura más patética del mundo, pero él cree que está consagrado porque va a animar todas estas fiestas de la extrema derecha. Ahí donde hay extrema derecha, ahí está presente el presidente. No se pierde ninguna. Por supuesto, llega a Brasil y ya saben lo que ocurrió, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que es bastante heterogéneo. En todo caso, lo que tiembla es la democracia, porque el título de esto es la democracia desafiada. La democracia formalizante, la democracia elemental, la democracia liberal, la democracia de los tres poderes, la democracia de los derechos personales y la democracia más avanzada, que es la de los derechos sociales fuertemente embutidos como principio elemental de derecho humano. El derecho humano comienza, no son los derechos personalísimos, son los derechos, lo que tiene unción para ese derecho es la comunidad. ¿Está claro? Es que haya efectivamente redistribución, que haya, lo voy a decir en términos que son tan aberrantes para esta cosa que nos gobierna, que es justicia social. La justicia social es el zócalo. La justicia social es el zócalo de la sostenibilidad de los derechos humanos. Y les voy a decir, somos individuos, y hay que enseñárselos a estos subletrados, hay que enseñárselos fuertemente. Somos individuos porque somos masa social inexorable. No podríamos hablar sin otros. ¿Sabían eso? Ustedes saben que los seres humanos no podemos hablar si no hay otro ser humano. Es decir, si no está la sociedad enseñándonos a decir mamá, agua. ¿Sabían eso? No hay personas si no hay sociedad. No la hay. Yo les podría dar una serie de ejemplos trágicos de niños que fueron criados eventualmente, trágicamente, por manadas de lobos. No pueden hablar. Hablar, el aparato fónico es de potencia. Acá hay gente seguramente de pedagogía evolutiva y todas estas cuestiones que saben muy bien de qué hablo. El aparato fónico es de potencia dentro de nuestra condición. Si no tenemos otro ser humano, no lo podemos desarrollar. ¿Sabían? No lo podemos desarrollar. Somos una especie, al mismo tiempo, muy débil. Los cachorros de las otras especies pueden vivir sin sus madres, a lo mejor, una temporada. Si son mamíferos más o menos, pero se las arreglan. Porque finalmente comen pasto. O comen algo. Un vallenato puede perdurar. Pero un cachorro humano se muere si no tiene otro ser humano. Qué notable, ¿no? Esto es extraordinario. Y lo que nos hace seres humanos
Es esa condición de imposibilidad. Una ratita nace, está ahí corriendo, una cucaracha, ni les digo, un vallenato, un primate. Dudo de los gorilas, pero de los orangutanes. Qué zafada, ¿no? Los orangutanos con certeza se las arreglan solos. Quiero decir, la condición humana es una especie de alta calificación, pero de mucha limitación. Y por fuerza de los derechos y de todas estas iniciativas, hablar es un bien social, tener lenguaje es social, a ver si se dan cuenta. Para ser individuos tenemos que estar en una sociedad. Por lo tanto, no hay forma de hacer vida humana que no sea con políticas de justicia social. No se puede. Y finalmente decirles entonces que en esa heterogeneidad del paisaje que tienen las extremas derechas, algunas inclusive tienen formulaciones nacionalistas. Trump es un nacionalista, quiere quedarse con Groenlandia, con América Latina si puede, pero claro, es el supremacista, es un supremacista, se creó, que tiene derecho y al mismo tiempo tiene esa construcción, yo digo, de enorme precariedad. Es una personalidad distópica, muy similar a nuestra distopía nacional, ¿no? Pero ahí hay como una cuestión. Giorgia Meloni es una muy italiana, una italianista, no quiere inmigrantes, por supuesto. Es una nacionalista. Esa siempre, es impresionante lo de Meloni. Meloni fue fascista desde chiquita. Tenía 14, 15 años, era militante de un grupo facho. Ahora es interesante lo que ha pasado con ella, porque estos días estaba con una querida ex discípula mía que vive en Italia y que dice, impresionante, porque hay algunas cosas que todavía esperamos que fueran peores y no se ha animado a lo peor. Quiere decir que, bueno, está ahí. De hecho, se opuso a Trump. ¿Se recuerdan ustedes esta temporada? Se ha estado oponiendo a Trump con relación a esa locura del invento de la guerra con Irán. Bueno, y así por delante una podría encontrar diferencias entre las sintonías gruesas, pero no o las finas, mejor. En las gruesas, miren, todas las extremas derechas tienen un conectivo absolutamente compartido. Son contrafeministas, absolutamente, detestan a las terroristas feministas. Le estoy diciendo que estamos todos hoy día terroristas, no sé, ustedes se enteraron de alguien que dijo que somos todos terroristas. La verdad es que esto es nuevo, esto sí que es programa nuevo. Detestar al feminismo, detestar la ideología de género, se nace varón, se nace mujer, no hay nada más a discutir. Eso es una cosa extraordinaria, porque detestan todo lo que tengan que ver con prevenciones respecto a la degradación del mundo natural. Lo detestan, son negacionistas del cambio climático, negacionistas totales. Hagan lo que quieran, porque ahí está todo para ser hecho. No importa, destruya. El capitalismo puede destruir lo que se le cante. ¿Está claro? Son negacionistas del cambio climático, de esto que nos está ocurriendo todos los días, ¿vieron? Pero lo niegan. Dicen que es un invento marxista, o de las feministas, o de los putos, no sé de quién. Pero no es algo científico. ¡Qué barbaridad! Del otro lado, yo siempre lo señalo y espero que ustedes me entiendan bien, es extraordinario, las extremas derechas, por un lado, todo esto es negacionismo, ni hablar del negacionismo del genocidio argentino, etcétera, etcétera, cada particularidad debe ser contada. Negacionistas, pero de este lado, los precursores de la extrema derecha en nuestro país y en todos, detestan que se pueda cuestionar
lo que la naturaleza hace. La naturaleza nos hace. Se nace varón o se nace mujer. La naturaleza natural. Hay una suerte de crédito extraordinario en la moral sexual de la naturaleza. Patético. La naturaleza no sabe que se llama naturaleza. La biología no tiene norma moral que diga, lo dice la biología. ¿Más qué cosa? Si la biología es dicha del lado de afuera, la biología no sabe que se llama biología. ¿Sabían ustedes? ¿Ustedes creen que la biología sabe que se llama biología? ¿Que la veterinaria sabe que se llama veterinaria? Es extraordinario lo que ha hecho la condición humana. Ha dado nombres a la propia naturaleza. La naturaleza no es buena ni mala. Pregúntenle a un tsunami si es bueno o malo. A explosión de un volcán, ¿es bueno o malo? ¿Qué sabe el volcán? Ahora, la ridícula posición de los fascistas es creer que se viene embutido con lo biológico el mandato moral, bueno o malo. ¿Se ha entendido lo que quise decir? Lo que es un disparate. Niegan el cambio climático, pero lo que rechazan es que la gente pueda cambiar de género. Esa es la cosa. Y para terminar, decirles que, obviamente, dado el ímpetu que tengo, estoy calzando en estos días, 86. Así que me animo a decirles que he andado mucho, hemos caminado mucho, he visto mucho. Todavía la experiencia es intransferible. Ni piensen que una vieja o un viejo les puede dar experiencia a la gente más joven. ¿Saben por qué? Porque la experiencia es lo que yo viví. Lo que yo viví es intransferible, que el contexto, ¿qué les voy a hablar? De 40 años atrás, cuando íbamos a hacer cosas, 50 años atrás, no tiene sentido. Así que a los jóvenes, por favor, rechacen absolutamente cuando una vieja o un viejo comprensión le dice, ay, porque yo te voy a contar la experiencia que yo he tenido por mi experiencia. Como dijo un extraordinario novelista brasileño, que cuando cumplió 80 años yo estaba exiliada, fue notable, don Pedro Nava, un gran novelista brasileño. Pena que la novela brasileña, que es maravillosa, no llegue tanto porque, claro, los idiomas tan cercanos y tan distantes nos llevan lejos, ¿no?, de poder. Don Pedro, cuando cumplió 80 años, le pusieron un micrófono y una joven entrevistadora le dijo, don Pedro, ¿qué puede decirnos? Yo, 80 años, cuando el hombre cumplió 80, yo imaginen, me parecía. ¿Qué puede decirnos de su experiencia? Y él dijo algo maravilloso que yo siempre repito. Mi experiencia, querida, mi experiencia de 80 años es como la de un auto que tiene los faroles puestos para atrás. ¿No es maravilloso? Así que no crean, hay que hacer nuevas experiencias, hay que vivirlas, aprenderemos las viejas con las nuevas experiencias. Lo único que yo les puedo decir es que siempre he adoptado últimamente como nunca una idea de una gran filósofa que se tuvo que ir, judía ella, y se tuvo que ir a Estados Unidos, Hannah Arendt, que tiene una bellísima concepción sobre muchas cosas, pero una que dice, el mal también se cansa. Hay que cansarlo, es verdad, pero el mal se empieza a podrir. Lo estamos viendo, ¿no? Yo lo único que les pido es que no sáquense la depresión de encima. No les vamos a regalar ni un día de mala tristeza. Ni un día. Siempre nuestra vocación va a ser con alegría y con firme convicción reponer los viejos ideales, obviamente, no viejos porque, los ideales porque sean viejos, tenemos que cepillarlos,
removerlos un poco, hay que sacarle brillo, lustre, pero por favor no abdicar jamás de nuestras concepciones consagratorias de la dignidad humana. Muchísimas gracias. Bueno, horas nos quedaríamos escuchando a Dora. Nos acercaron algunas preguntas para ti. Agrupé. Para que te podamos aprovechar más de ti. Y un poco algunas preguntas venían en relación a si estamos en una nueva forma de esclavitud, con estas nuevas formas de trabajo, y en relación a esto, cuál sería el lugar de los jóvenes, ¿no? en estas nuevas formas de desempeño o de mercado, ¿no? Sí, hay una neoesclavitud, digamos, que cuenta con una situación que es deplorable y que vamos a demoler. Y es la subjetividad de aceptación. La subjetividad con que algunos jóvenes, bueno, porque yo quiero ser independiente, quiero ser libre, con fórmulas hiperesclavistas como los Rapid y todas esas cuestiones, que son formas muy, muy regresivas, que se han puesto de moda por la teluria individual. La teluria individual. Entonces creo que sí, que hay formas de explotación renovadas, pero también tengo el íntimo convencimiento de que no dura por mucho tiempo la esclavitud aceptada, ¿está claro? No dura por mucho tiempo. Hay un momento en que la condición humana no va a resignar de esa fórmula que finalmente es tan atrevida y tan bella, que es buscar darse cuenta. Para mí la esclavitud voluntaria tiene un paso corto, así que no dudo de que hay un despertar. Inclusive he visto que hay cuestiones que están siendo provocadas en mucha gente que está recibiendo fórmulas agresivas relacionales de trabajo. Bueno, ni hablar de lo que es la nueva ley. Bien. Bueno, en relación a esto que comentás, algunas otras preguntas tienen que ver con quizás estas nuevas formas de esclavitud tengan que ver también con nuevas formas de comunicación. Digo, el tema de la desinformación, la infopandemia, ¿no? En relación a relatos que se van construyendo, de lugares que se naturalizan, estas nuevas formas de esclavitud en donde en definitiva pareciera que es una forma de libertad de trabajo, ¿no? Digo, en relación a esto, ¿no? Así es. La idea es esto, cómo socava la subjetividad, cómo la subjetividad cambia. Entonces, hace admisible lo inadmisible. Hay una ceguera cognitiva de repente, por el cual se están admitiendo, bueno, pero esto favorece, porque yo soy libre, porque tengo horarios del que quiero, ¿no? Entonces, y eso es muy, muy acompañado, desde luego, con las fórmulas muy caracterizadas de las tecnologías de comunicación que hoy tenemos. Pero bueno, yo creo que también saturan. Hay un momento de saturación, un momento en que la gente se da cuenta. Esto lo sabemos muy bien respecto, sobre todo, de lo que pasa con las mujeres y la violencia, ¿no? Un día se dan cuenta, felizmente. Hay un día en que, como decía Simone de Beauvoir, deciden trascender. Trascender no quiere decir salir en los diarios. A ver, claro. Ella, trascender, quiere decir, me doy cuenta de todo lo que me pasa, esa instalación que la hemos vivido. Todo el mundo ha vivido algún momento de iluminación, ¿está? Y ese día es notable. Ni nos dimos cuenta del día que aprendimos a escribir, pero eso es extraordinario, porque es un momento impresionante. Pero bueno, sin embargo, de las grandes rupturas que hemos podido hacer, sí nos damos cuenta. Y bueno, eso quiere decir trascender. Trascender quiere decir el estado de conciencia acerca de sí. Darse cuenta, pero qué soberano esclavo que soy.
Y eso es importantísimo. Bueno, última. Última. Y en función de esto, y que tiene mucho que ver también con lo que vos decías en tu exposición, digo, la construcción de ese sentido con el otro, ¿no? La subjetividad siempre es con el otro, nacemos prematuros, ¿no? Y, digamos, vamos construyéndonos en función del otro. Y entonces aquí el público acerca una pregunta en relación a cómo hacer para recuperar ese sentido de patria y nacionalismo, digamos, porque en definitiva me parece que eso es lo que muchos de estos discursos imperantes hacen que uno se intenten retraer. Esto que vos decías, no caigamos en la depresión, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo hacemos? Digo, o qué pautas. Hay muchas maneras. Yo no tengo una receta. No hay una receta. Depende de lo contextual, depende cuál es el marco de nuestra acción, si es sindical es otra cosa, si es universitaria es otra cosa, si es en una situación de una comunidad, en un barrio popular es otra, depende. Hay varios y varias. Yo creo que hay suficiente creatividad para saber cuál es la más exitosa, ¿no? Una no comenzaría, una feminista como soy, yo no comenzaría una palestra diciendo qué malos que son los varones, ¿no? Pues sería muy malo decir eso. Los varones son malos porque se inventaron el patriarcado, que al final lo sonó bastante, porque les ha dado obligaciones enormes, les ha dado modalidades enormes. Entonces lo que quiero decir es que cada quien tiene que ser, hacer una docencia la que esté más percatada, de la que esté más percatada y de la que diga, bueno, entro por acá, no entro por allá. Por ejemplo, a esa gente que votó de tan mala manera y contra sí, que espero que ahora haya recapacitado bastante, parece que sí, dicen las segundas encuestas que hay hay distintas maneras, ¿no? En una sala de clase, en una escuela secundaria, yo comenzaría por Marte, Saturno, daría unas vueltas largas hasta que le iría al asunto, ¿no? Hay formas de hacer un buen entretenimiento que va modulando, ¿eh? Entonces, si ustedes saben muy bien de qué yo hablo, hay cuestiones que estratégicamente están mal hechas, no las hagamos. Hagamos en todo caso cuestiones que tal vez ensayo y error, a ver qué es lo que más reposiciona. Hay cosas que acontecen y que acontecen en el sentido de producir acontecimiento. El despliegue de las Malvinas en Argentina hizo más que cualquier charla de Dora Barrancos, eso es así, absolutamente. Entonces, a veces hay una feliz casualidad, ¿no? ¿Por qué no? Nosotras como seres humanos somos una feliz casualidad, sabían, no estaba en el plano, no es que se dispusiera hominidio, homo sapiens, sapiens, hubo como 6 o 7 formaciones hominidias, una éramos nosotros. Y les doy un último chisme. Ustedes saben que una formación hominidia eran los neandertal, que estuvieron, inclusive hicieron pareja con los homo sapiens sapiens, con las, dicen. Con las. Y es muy interesante, hay un trabajo que yo cito mucho y que a mí me parece una de las cuestiones por las cuales se tiene que combatir al racismo. Miren por dónde. Saben que hay un trabajo precioso ahora, hace un tiempo publicado en una gran revista científica internacional, que muestra que la población europea, o sea, nuestros abuelos, no, eso de África vinieron los Homo sapiens sapiens, pero la población europea, los neandertales estaban en lo que es hoy Europa. ¿Saben qué? ¿Qué me cuentan? Como para ser racista un europeo. Tiene 5% de ADN neandertal. Ustedes saben que yo me divertí mucho en el último juego, porque la única cosa democrática que ocurrió fue la aparición de los africanos.
de tantas naciones africanas. Fue el único democrático que hizo la FIFA, después ya saben ustedes. Cobraba la entrada astronómicamente, horrores. Esa cosa loca que no permitió entrar Irán tuvo que quedarse en México, horrores. Pero bueno, yo me divertía mucho porque decía, estoy a favor de Homo sapiens sapiens, Neandertal, porque Homo sapiens sapiens en realidad deriva de África. O sea que Homo sapiens sapiens quiere decir que la población africana casi no tiene Neandertal. Ahora, todo el planeta, ¿sabían eso? Otro trabajo que hace años que se hizo con más de 1000 individuos. Todos los individuos tenemos una parte de nuestro ADN común. Hayamos nacido, como decía un gran filósofo liberal, pero hay unos liberales que fueron muy buenos. Se llamaba John Rawls y hablaba de la equidad. John Rawls, imaginen que hoy está exactamente en el índice total de estos fascistas. No, John Rawls es marxista para ellos. John Rawls habla de una cosa hablando de la equidad como un propósito, porque hay una lotería del nacimiento. Y es verdad, el nacimiento es una lotería. Vinimos a ser estos que somos acá, pero es una gran lotería. Es una feliz casualidad. Pero bueno, eso es muy importante para trabajar cuestiones científicas rigurosas. Es decir, pero ¿de qué te mandás la parte? Si vos tenés Neandertal 5% y me vas a decir que sos supremacista, ¿está claro? Entonces, mientras la población africana, bien africana, casi no tiene Neandertal, ¿no? Así que miren cómo es la historia. Es maravilloso, ¿no? Un gran trabajo que se hizo hace muchos años hablaba de las bases, inclusive biológicas, que tenía, las bases de la libertad que tenía la propia biología, sin ser biologicistas. Quiere decir, aunque nos tornemos un cachito biologicistas y vayamos al ADN, vamos a encontrar que felizmente la condición humana es panhumana. Todos los seres humanos tenemos una parte absolutamente común. Y eso es lo que además calibra más fuerte para decir, sin justicia social no hay individuación. ¿Listo? Un segundo. Quiero que nos dé un saludito de 2 minutos. Hay una compañera acá que es la responsable de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que es la que ha hecho, algunos de ustedes tienen un certificado y que tenemos que trabajar la idea de los certificados también, no solo de la Universidad de Lanús, sino de la Escuela de Gobierno. Alejandra Di Franco. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, simplemente traigo el saludo de la Escuela de Gobierno, de la Subsecretaría de Asuntos Internacionales. El subse Juan Manuel Padil va a ser docente próximamente en los temas de geopolítica. Así que simplemente saludarlos, felicitarlos por tomarse el tiempo, de que es un placer escuchar a Dora, pero también uno en estos tiempos del pluriempleo, del esfuerzo, del sobreesfuerzo, tomarse el tiempo para escuchar, para reflexionar, para debatir, para preguntarnos. Bueno, esto es lo que la Escuela de Gobierno hace, que es generar estos espacios, y que en este caso es un esfuerzo conjunto de la universidad, del OPEIR, que tiene esta diplomatura, así que estamos muy contentos de esta asistencia. La escuela abre estas charlas especiales a todo el público, incluso virtualmente, para que desde todo el país, porque también creemos no solo en lo colectivo, sino en lo federal. Entonces, desde este abrazo del federalismo amplio y comunitario y colectivo,
Por eso hay charlas virtuales, así que están todos invitados y quienes necesiten el certificado nos mandan un correíto ahí donde se inscribieron y les va a llegar el certificado por mail. Así que muchas gracias y muchas gracias Dora y a todo este panel que nos acompañó. Muchísimas gracias por la bella atención. Haber venido.